de actores y las dinámicas que se trabajaban en empresas o instituciones del sector público varían en ciertos aspectos con el privado o el académico, o pensar el empresarial cuando estábamos hablando de modalidad de prácticas profesionales. Y lo mismo entender dinámicas en el espectro local y regional. Y por supuesto definir un plan de acción con seguimiento permanente. Y por último, y no menos importante, en esa triada se identificó lo que nosotros llamamos como el interés compartido. Es decir, cualquier proyecto o iniciativa se sacaba adelante sí o sí, tenía pertinencia para la universidad y para la región, es decir, había un saldo académico, lo que no, sencillamente no lo hacíamos porque no estaba en esa línea. Luego definimos proyectos de largo plazo desarrollados por fases o en periodos. Siguiendo la misma lógica que planteaba Elizabeth, había un gran proyecto ambicioso, pero éramos conscientes que pues, no podíamos abordarlo todo en un mismo momento. Entonces lo definíamos por fases. Y por último, una integración o un complemento desde la parte presupuestal y administrativa. Okay? So, what I want to explain a little bit is the different pillars, the three pillars that were the most important for us in order to extract this pilot for the Universidad de Ibagué. The first is the building for trust. I mean, is the idea to dynamize the different agreements that we incorporate in terms of research, social projection, or academic mobility. The idea is to be more active, not just signing the agreements, and improve the different ways to articulate those projects. Also, the way that we try to extract the networks activities in order to integrate different actors from the public universities, private universities, and local and regional perspectives. And also the shared value. For our university, one of the main objectives was to be enrolled in different projects with academic innovation, with academics strategies of the different activities in different faculties in terms of short, medium, and long term. Ahora bien, ¿cómo empezamos a hacer esta dinámica con todos estos cambios? Entonces, rápidamente les voy a mostrar. Inicialmente lo que hacemos era enfocarnos en la definición de convenios marcos, convenios específicos, solamente movilidad académica, pero todos como islas, en proyectos de investigación, en instancias de profesores y la forma como hacemos relacionamiento. Con todo el trabajo que hicimos por medio de caminos, logramos movernos hacia otros elementos que fueron mucho más integradores. Primero, una vigilancia estratégica entre instituciones y redes. Luego, fortalecer el tema de pertinencia regional. Identificación de proyectos, y esto para nosotros fue muy importante. Antes se firmaban los convenios y no sabíamos quién era el doliente, como decíamos nosotros. Y aquí lo que empezamos a identificar responsables, planes de acción, financiación, cómo se operacionalizarían, cuáles eran los resultados esperados, cómo eso contribuía al plan de desarrollo institucional. Montamos una matriz que nos permitió hacer un monitoreo, seguimiento para poder tomar decisiones informadas sobre la pertinencia de continuar o no en ciertos proyectos o de fortalecerlos. Indudablemente el tema de la articulación interna con diferentes facultades, programas, seguimientos semestrales. Montamos, como les digo, una matriz de monitoreo y seguimiento encargado de evaluar no solamente los convenios, sino los diferentes programas y proyectos que tenemos con instituciones y con redes. Well, here in this slide, what is shown is the process to change the model of management for the mobility and all the international activity in the university when we have the first stage a little bit fragmented with no clear responsibilities or objectives for the different activities. And then through this process for the Caminos project, we identify different key elements as for example, the articulation between different faculties, academic programs, also the possibility to create a big matrix to make sure that all of those projects, all of those activities have the impact that we are created from the beginning. Ahora bien, empezamos a entender la importancia de articularnos, como bien lo decía Elizabeth, en diferentes iniciativas que ya estaban trabajando, o sea, y tú lo decías, Rafael, no era inventarnos la rueda, era reconocer la rueda y ver cómo ajustábamos esa rueda dentro de todo ese engranaje que estábamos haciendo. Entonces, frente a un trabajo muy
muy interesante que venía liderando la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN con sus homólogos en Brasil, en Chile, en Argentina, en México. Empezamos a apostar el fortalecimiento de los diferentes proyectos integradores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar la cobertura, la financiación y la integración de otros programas, porque obviamente pues todo esto implica un manejo administrativo que no siempre es fácil integrar y articular, pero siento que gracias a todo este proceso, insisto, articulado con horizontes de corto, mediano y largo plazo, se han ido fortaleciendo. Well, here, the idea is to present the big impact for the different academic networks. For example, Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN in Colombia, with the other partners in Chile, Brazil, Argentina, create different programs, pilot programs that now are strengthened in order to straighten the financiation, the agreements, and the facilities for the students and for the universities. Also here, just very briefly, just comment the different initiatives. For example, the RCI is the Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, who has different elements to integrate what we are talking about. Ok, ¿en qué hemos avanzado? Hemos podido dar pasos, digamos, significativos en temas de asegurar el acceso a información pertinente, oportuna y actualizada. Y esto con dos enfoques, no solamente en pensar en cómo reportar a nivel institucional para reguladores, como para el caso de registros calificados, acreditación, sino para que tuviéramos, digamos, decisiones mucho más informadas que nos pudieran tener un criterio mucho más objetivo sobre el desempeño de los proyectos o los diferentes programas de movilidad. Logramos gestionar también una mayor flexibilidad en el desarrollo de la movilidad y aquí en términos de currículo. Este era un tema que, bueno, por fortuna sentimos que internamente no era una habilidad solamente de nosotros. En la medida que fuimos integrando con diferentes universidades y diferentes colegas, veíamos que era un tema común y por fortuna logramos apropiar diferentes buenas prácticas para hacerlo mucho más dinámico en nuestra universidad. Se simplificaron procesos, trámites, se estimuló la replicabilidad, se fomentó la documentación. Okay, here just different elements that represent some strategies for us, the way that we integrate the flexibility for the mobility in terms of the curriculum, also the way that we integrate the different process, administrative process in terms of digitalization to be more easy for the students. Ok, aspectos a mejorar. Básicamente, como bien lo decía Elizabeth, esto es un proceso continuo, esto es un proceso que no tiene un principio, pero no tiene un final porque siempre vamos a encontrar elementos de mejorar. El primero es fortalecer o incrementar la vinculación de decanos, directores de programa y padres de familia, que se hizo un gran avance, pero podemos hacer mucho más. Claramente hay unas facultades que son más dinámicas que otras. Articular de manera más efectiva las actividades de investigación con internacionalización, fortalecer mecanismos de monitoreo y evaluación de la gestión de la internacionalización, es decir, que no se vea como un compromiso, como una tarea, sino que se respire como un tema de cultura institucional. Identificar nuevas áreas de oportunidad para articular acciones en el entorno y aumentar el nivel de internacionalización de los docentes. Okay, here are just some challenges, some elements that we are working on them, but it is easy to improve or to increase the way that we improve it. The integration of different levels of the academic administration for deans, directors of different programs, the articulation for different activities in terms of research and internationalization, different mechanisms to identify new opportunities and new challenges. And finally, lecciones para a partir de todo este proceso que muy rápidamente he tratado de describir. Hay tres elementos que nos parecieron muy importantes compartirles a ustedes porque siento que pueden ser una buena base para que los tengan en consideración en el desarrollo adecuado. El primero, la importancia de establecer relaciones ganar-ganar. En las redes y los gestores de los programas de movilidad, si los vemos como aliados estratégicos, más que empezar a ver cómo me conecto con él porque es que me sirves, no, preguntarme, yo cómo te puedo servir a ti, cómo podemos generar esa dinámica, y eso ha sido un elemento fundamental que me parece que en Caminos marcó una dinámica muy interesante del trabajo, más que ver cómo me beneficiaba yo, era cómo yo podía aportarte a tu institución, en tu proceso, en tu proyecto. El tema de aseguramiento de la calidad, que es a lo que nos convoca en este caso, bueno, el entender la importancia de los sistemas de información, que realmente pasemos de las matrices en Excel a elementos mucho más robustos, mucho más diseñados para tomar decisiones informadas y poder tener una información en tiempo online para reportar a stakeholders. Evaluación de los impactos en diferentes niveles.
a nivel individual en el estudiante, a nivel de programa, a nivel de facultad, a nivel de universidad, a nivel de región, es muy importante para dar cuenta de la efectividad de estos programas. La transparencia en procesos de reconocimiento de créditos académicos, ese sin duda fue uno de los elementos que más se debatió a lo largo de todo el desarrollo del proyecto Caminos, y sin duda siento que todavía es una tarea pendiente por fortalecer, y yo siento que qué mejor escenario que Conla para poder fortalecer. Y por último, y no menos importante, la palabra que desde un comienzo con la introducción de Elizabeth empezó a introducir y que yo quise fortalecer, el tema de las sinergias entre los diferentes proyectos. Si cada uno va por su lado, difícilmente va a poder lograr los resultados tan significativos que logramos si lo hacemos juntos. Okay, finally, some lessons from the Caminos to Ecoamla. The idea is to establish win-win relations between the different partners or networks or institutions. More than waiting for what can I obtain, is just how can I help you? How can I improve what you are doing? Second one, in terms of quality, the system information, the evaluation of the different impacts in different levels, and also the possibility to extract the synergies between different projects in order to obtain better results. Ok, gracias. Excúsenme por andar así como medio rápido, pero creo que logramos abarcar lo más relevante. Te agradezco mucho. Thank you so much for your attention. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco esa velocidad que has imprimido a tu presentación. Sin embargo, ha quedado muy clara. Este exceso de tiempos lo voy a reducir de mi intervención, pero sí quisiera agradeceros a Elizabeth Colucci y a Héctor Godoy la explicación clara y de lo general al caso práctico de tu institución, Héctor, cómo has aterrizado los proyectos, los objetivos de Caminos en una clara, buena práctica, lo llamaría yo, no solo de los objetivos de Caminos, sino también de una política de internacionalización de vuestra institución de educación superior. Creo que es una buena práctica para todos nosotros. Muchas gracias. Thank you very much, both of you, Elizabeth and Héctor, for your explanation and the details in the very case of your institution in Colombia, how you landed the big objectives of Caminos project into a very practical case study that could be very useful for all of us as a good practice. And going directly to the next project, I would like to introduce Carlos Romero, the head for higher education in the Ministry of Education, National Education of Uruguay, and Silvia Bianco, coming from the CHIMEA, which is the NARIC or the Recognition Center in Italy, in charge of recognition of qualifications and many other purposes as well. But for the interest of the project today is the main job that they are doing right now. Inmediatamente nos vamos a desplazar al siguiente proyecto, que es Recolatin. Tenemos la fortuna de contar con Carlos Romero, que es el responsable de Educación Superior actualmente en el Ministerio de Educación Nacional de Uruguay, y con Silvia Bianco, que representa al CHIMEA. CHIMEA es el Centro NIC italiano de reconocimiento de cualificaciones, de títulos, y una de las referencias. Casualmente, además, este año, de CHIMEA, su director tenía la responsabilidad de coordinar la reunión bienal de ministros de seguimiento de Bolonia en Europa. Así que os cedo inmediatamente la palabra a los dos. Just to remind you, the ideal, slot is half an hour in order to leave some room for comments and discussions at the end of the presentations. Media hora, como mucho, pero entiendo no sería ahora capaz de recortaros cuando no lo he hecho antes. Simplemente os lo dejo como peso de responsabilidad para vosotros solos. ¿Vale? Muchas gracias. Silvia, lady first. Yes, thank you very much, Carlos. So if you don't mind, I'm not gonna translate in Spanish because I'm not able to translate it in Spanish, but maybe it's gonna be faster. So I'll share my screen. So first of all, good morning and good afternoon, everyone. My name is Silvia Bianco and I'm the head of section for the international projects here in CHIMEA. That is the Italian ENIC-NARIC Center, and I will tell you what we did within the Recolatin project that lasted from 2016 till
2019. And I will also give you a little bit of a perspective from the European side, while Carlos will then talk to you more about the Latin American side. So very briefly, for the ones who are not familiar with the ENIC/NARIC network, CMIA is the Italian center, and we operate under the mandate of the Ministry of University and Research here in Italy to be the Italian ENIC/NARIC Center, and our main aim is to facilitate the mobility of students and people with foreign qualification in Italy and for Italians abroad. So when we started working on the Recollecting project, we built on the international context. So first of all, there is a regional convention on the recognition of studies, diplomas, and degrees in higher education in Latin America and the Caribbean. That was signed more than 40 years ago. UNESCO at that time was working on the Global Convention on Recognition that was adopted in November 2019. And that, of course, was foreseen to have a strong impact on all the world and on the Latin American countries. What's more, we as ENIC/NARIC centers, we always look for pertinent, focused, and reliable information concerning let's say, qualifications in general and on higher education systems. And Latin American countries do not have a structured network of national information centers yet. So we built on these very practical needs, the Recollecting project that has as principal objective the increase of the quality of students' mobility, and this through enhancing the competencies and skills of credential evaluator through the change of and sharing of best practices, and also the enhancement of the evaluation of qualifications recognition. What was very important for this project, that is also the structure of a capacity building project that are co-funded by the Erasmus Plus program, is the participation of ministries. And this is to have a systematic approach to the contents of the project. And we concentrate mostly on the recognition of qualifications and on the recognition of credits, and this mostly because of the involvement of universities also. We also organized a seminar and worked a lot on the topic of transnational education and on the topic of quality control in recognition procedure, that is an innovative one also on the European side. The project consortium was made of 17 partners from 6 countries. So we co-coordinated the project together with the Conference of Italian University Rectors from Italy. And we had on board also the University of Bologna. We had then France with the French ENIC/NARIC Center and the Université Paris-Descartes, Norway with the Norwegian Center, and the University of Stavanger. And then we had Mexico with the Ministry of Higher Education, the Universidad Nacional Autónoma de México, and the Universidad de Monterrey, Panama. And I also I saw my friends from Panama today here with us. So from the Ministry of Education and the Universidad de Panamá, Universidad Nacional de Chiriquí, and Uruguay with the Ministry of Higher Education, the Universidad de la República, and the Universidad Católica del Uruguay. And finally, UDUAL to have an umbrella, let's say, organization that represents the universities of Latin America. What was very important, I mentioned the role of ministries, but also universities were very much important, and we had very diverse kind of universities involved in this project. And this is to make the systematic approach
have an impact, a real impact on the higher education section. So I will just talk to you briefly about the work packages, and I will go in chronological order and of what we developed. So we start from the analysis of the mobility flow between Latin America and Europe to have a better understanding also of let's say the background for our work. For the second work package, it was a very important one together with the fourth, because it was the second was totally dedicated to the training and reinforce of national recognition structures at governmental level. So we worked with the ministries. We did an online training first, and then we did an internship for the Latin American ministries within the European NARICS. We draft an organizational model, and then we, as NARIC centers, visited the ministries. And it was a very interesting exercise because we went office by office to see how the procedures were developed, what the ministries wanted to change or enhance. And we worked strictly together to keep some, to improve some parts and to change some structures. The same was made also for universities. So the fourth work package was mainly to reinforce the competencies in the internationalization of higher education institutions. And the same path was developed. So between universities, so we had a first part of an online training for the Latin American universities, and then we had a 2 days visit in Italian universities, and then the European universities visited the Latin American universities to see what they wanted to improve and what they wanted to change. And it was very interesting also. I remember the officer from the University of Bologna that said he understood that they needed to change some features of their diplomas because they were not understandable in Latin America. So it was very interesting as a real exchange of practices. Then we had the third work package that was developed to deliver 3 national reports that are, let's say, the core of this project. These 3 reports, you can see here the contents. They were a very interesting work also to strengthen the cooperation between the national ministry and universities. And it's a very important tool for us as credential evaluators because it's a first-hand information tool. And you can see it also on the website. Let's say the PDFs are available both in Spanish and English on the RecoLatin website. We then worked on a seminar on transnational education, distance learning and diploma in Uruguay in 2018. That was hosted by the UDELAR and the Universidad Católica del Uruguay. And it was where we started working on the topic of transnational education. That was the work package 5. You will also find the results of this package on the RecoLatin website because three documents were published on the transnational education in Mexico, Panama, and Uruguay. The 6th work package was dedicated to quality assurance, but in this case, it was applied to recognition procedures. And this was very interesting because we had some visits to Latin American universities, and with a peer approach, we worked together on the practical, let's say, part of
the recognition procedure, what was to be implemented, what was to be changed, or what was good to have and good to keep. And we had also a final report on this. Then we had the last activities was the final conference in Mexico that we had in 2019, where we presented the work that we developed over the 3 years to the Latin American, let's say, audience, with a lot of universities that came to see what we had developed. Then we had the possibility to invite all our partners to Bologna, because we had the celebration of the 20th anniversary of the Bologna Declaration in June 2019, where we had the possibility to share the let's say the work that we did, and also to exchange practices with the European, let's say, side and the European partners. And then we had the final conference in Rome in 2019, and this was another event where we shared all the work that we developed, and this time with the European, let's say, side of the world. And it was very interesting because we invited a lot of colleagues from the INIC centers, and also we had a part of our meeting with the UNESCO participating and talking about the global convention that was adopted just the month after. So to wrap up a little bit, and I will give the floor to Carlos. The conclusions on this project is that at the end, what I noticed is that we built a common language on recognition that was very important, because you know, in Latin America everyone speaks Spanish. But in each country there are different words that are usually used differently, and the same is with English. But at the end we all had an understanding of the topic we were dealing with. We also had a lot of reflections that were very much interesting for us on, let's say, firstly, because this capacity building project was very important also for us to review our procedures and to learn from our partners from Latin America. We enhanced very much the dialogue on policies that are related to higher education, and first of all on the global convention and on the importance of the regional conventions that are, let's say, the ground on which we build our daily job. The importance of build a network. So what we have now from the Recolatin project is that I know who I should contact when I need something. That is very much practical, and at the same time is what we need to have to strengthen and to ease the mobility of persons. And the last conclusion is that Recolatin has been also indicated and is for us a model of project. And this is also the reason why now we are developing another capacity building project that is called the RECO Asia, with the Asian region that has implemented the Tokyo Convention. So it's very much into the work of organizing national information centers and developing their recognition side. And so let's say that RECO Asia is the little brother of Recolatin, and we are really building on that. And this is, of course, a very important, let's say, lesson that Recolatin taught us. And this is all from my side. I will stop sharing
And I will now give the floor to Carlos for the Latin American side. Gracias, Silvia. Yo hablaré en español para complementar el inglés de Silvia. Comparto pantalla. Bien. Antes que nada, un saludo a todos, un agradecimiento por poder participar en este encuentro. Me acompañan aquí dos compañeras que también participaron del proyecto Recolatin por el Ministerio de Educación. En el proyecto Recolatin, en realidad yo participé por la Universidad Católica, donde estaba trabajando en aquel momento, y ahora he pasado al Ministerio, lo que me permite también tener una mirada que acompaña lo que se experimentó desde una universidad y lo que se hizo desde el Ministerio. También vemos con agrado que en el grupo están tres colegas y amigos de Panamá, Maribel Gómez, Yajaira Castillo y Eduardo Villarreal, a quienes aprovechamos a saludar. Pero vamos en concreto a la presentación. Como lo mencionaba recién Silvia, la situación de los tres países era bastante dispar en un montón de aspectos, y sobre todo en lo que tiene que ver con los sistemas universitarios. Si ustedes comparan el tamaño de México con el tamaño de Uruguay, que en total tenemos 3 millones y poco de habitantes, hay una diferencia sustancial entre las potencialidades de ambos países. Entonces, eso se había reflejado en la cantidad de instituciones que forman parte del sistema universitario de cada país, también en los roles o en los papeles que tenían los ministerios de educación en cada uno de ellos, en algunos con más intervención que en otros sobre el sistema de educación superior, el peso de las universidades, en donde en un país como en el caso de Uruguay, la Universidad de la República tiene cerca del 90% de la matrícula, el 100% de los fondos para investigación, un montón de diferencias con relación a otros países en donde las instituciones privadas tienen un peso mucho más importante. También la existencia de agencias de acreditación en algún país, como en el caso de Uruguay en particular, no tenemos aún una agencia de acreditación, pero sí tenemos acciones por otros organismos que tienen que ver con temas de calidad, en comparación con Panamá, que sí tiene su agencia, o México, que tiene a varias agencias, y también en lo que tiene que ver la cantidad de estudiantes y docentes en actividades de intercambio internacional o de vínculos con el exterior, que daba también un panorama de instituciones que era muy diferente. También en cada país lo que encontrábamos era disparidad de intereses y posibilidades de acción o de cambio por parte de los actores que estábamos participando en el proyecto Recolatin. Por lo tanto, a todos nos unía intereses en común, pero también teníamos nuestras diferencias. ¿En qué nos parecíamos los socios latinoamericanos? Y no todas las comparaciones eran por cuestiones positivas, algunos eran por defectos o por carencias. Por ejemplo, no teníamos y no tenemos criterios unificados sobre crédito académico. Cuando veíamos, recién Silvia hablaba de las actividades de formación y capacitación, entre los temas analizados estaba el tema de créditos, y ahí veíamos lo que era el modelo europeo muy organizado a lo que era la inexistencia en la parte latinoamericana. Tampoco teníamos, creo que tampoco tenemos a nivel latinoamericano, centros ENIC-NARIC con las características y las competencias que tienen en Europa. Teníamos y tenemos en algunos casos, en algunos países o en algunas instituciones, poca experiencia en educación transnacional. No usábamos el suplemento al título. Los sistemas de aseguramiento de calidad existían, pero los criterios no eran idénticos. Nos faltaba información sobre lo que eran los diplomas MILS, los fraudes documentales y todo ese universo de temas que nos fuimos enterando a medida que nos incorporábamos o que adentrábamos en el proyecto. Tampoco teníamos un conocimiento muy acabado sobre lo que era el blockchain y las posibilidades que eso daba, sobre todo para la parte documental y la transparencia de información. Tampoco teníamos criterios sobre programas en conjunto. Me refiero a criterios establecidos, acordados o compartidos por todos los actores. Y tampoco teníamos un informe sistemático sobre los sistemas de educación
superior en cada país, al cual también Silvia hizo referencia recién. Esto lo pongo acá como para decir, hubo una serie de temas que fueron muy bienvenidos tanto por las instituciones como por los ministerios, porque el programa o el proyecto puso en agenda, puso sobre la mesa temáticas muy importantes en otras partes del mundo y que en Latinoamérica o no conocíamos o conocíamos de manera muy escasa. Tratando de hacer una síntesis, no hablo por todos los países ni por todos los representantes, sino una reflexión sobre lo que vimos y lo que compartimos con varias instituciones. ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que a nuestro criterio nos dejó el proyecto? El primero fue, sin duda alguna, el suplemento al título. El suplemento al título que está aplicado en Europa, creo que ya generalizado en todos o en casi todos los países, era desconocido en buena parte de nuestros países o de las instituciones. Lo bueno que después del proyecto hay ejemplos concretos de avance en este sentido. Ayer de tarde tuvimos una reunión con el director de educación en donde un grupo de trabajo de 13 instituciones uruguayas le hace una propuesta al ministerio para adoptar un suplemento al título nacional. En el caso de Panamá nos consta que la Universidad de Panamá estaba trabajando ya durante el proyecto y suponemos que lo hayan implementado en un suplemento al título panameño. En el caso de México, hasta donde tenemos entendido, no hay un trabajo demasiado adelantado, a menos a nivel nacional, pero sí quedó la semilla como el deseo de avanzar por ese lado. Otro de los temas que también generó mucho interés fue el tema de dobles titulaciones o títulos conjuntos. Ahí conocimos el trabajo de otro proyecto de la Unión Europea que ya había pasado, un proyecto Joyman, que había sentado criterios orientadores sobre lo que debería tenerse en cuenta para tener programas en conjunto. Por ejemplo, a los efectos de poner un ejemplo en concreto, en la universidad en la que yo estaba, que era la Universidad Católica, ese documento sirvió para que se empezara a trabajar en un documento que sirviera como modelo para empezar a ordenar ese tipo de programas. Un tema que nos resultó realmente muy interesante fue el de los diploma mills y el fraude documental. Chimea tenía y tiene mucho avance al respecto, tiene hasta publicaciones, y fue muy interesante ver todos los trabajos casi de detective que hacen. Bueno, la lupa que está ahí no está de más, es trabajo de detective para analizar dónde están los trucos, los engaños, las informaciones falsas, que muchas documentaciones que tienen la apariencia de ser títulos universitarios no son más que un engaño. Entonces, adentrarnos en ese mundo fue realmente muy interesante, tanto para las instituciones que reciben títulos de estudiantes extranjeros, como también para los ministerios que tienen que validar títulos extranjeros. Los informes nacionales, como también ya lo mencionaba Silvia y yo lo mencioné recién, fueron realmente un aporte muy interesante. En el caso de Uruguay no contábamos, creo que con los demás países tampoco, de un informe de esa naturaleza que sistematizara todos los puntos interesantes que tienen que ver dentro de un sistema universitario y que fueran sobre todo de relevancia para otros países o para agencias de acreditación o de reconocimiento. Por lo tanto, el tener esos informes que están dispuestos no solamente en la página del proyecto Recolatin, que ahí puse el link, sino también en la página de los ministerios, es un avance, creo, muy sustantivo. Otro tema muy interesante fue el tema del blockchain, sobre las posibilidades que se tiene en este sentido para que la documentación tenga una transparencia y una facilidad de circulación mucho más grande a la que tenemos hoy por hoy. México ya tiene hoy por hoy también los títulos, si hay algún mexicano en la red nos podrá confirmar mucho mejor que yo, ya tienen los títulos en formato electrónico, ha dado ya ese paso. Tanto Uruguay como otros países también de Sudamérica están avanzando en ese sentido, por lo tanto nos puso a tiro, nos puso en camino en este tema también relevante. También se mencionó recién la Convención Mundial sobre Reconocimiento que se firmó a fines de noviembre y la Convención Regional que se firmó en julio del año pasado en Buenos Aires, eran temas que realmente no estaban en la agenda de las universidades y de los ministerios con el peso que tenían que tener.
realmente creo que quedamos sensibilizados de la importancia que tiene que todos nuestros países adhieran a estas convenciones y las pongan en práctica, y de hecho forma parte de la agenda de trabajo del Ministerio de Educación de Uruguay, al menos en este momento. Y para terminar, a fin de ocupar la media hora que teníamos, algunos retos que vemos de cara al futuro. Sería realmente un gran avance si lográramos tener un sistema de créditos latinoamericano que fuera al menos comparable al europeo, o que nos permitiera dialogar entre las dos orillas del Océano Atlántico. Eso realmente va a costar. Lo vemos en un país como nuestro, como digo, muy pequeño, tenemos más de un sistema de créditos, lo vemos como una tarea más difícil para unificar en Latinoamérica, pero sería realmente un desafío muy interesante. Un gran reto es contar con información confiable sobre los sistemas educativos, con centros tipo Chimea, lo que vimos, el CIEP, o lo que fuera en Europa, los ENIGNARIC, u otro tipo, pero realmente donde podamos tener una información sistematizada. Me consta, nos consta que hay otros esfuerzos a nivel latinoamericano, por la CEGIP, o CIACES y demás, que están avanzando en este sentido. Por lo tanto, nos parece realmente un buen avance que se pueda conseguir tener información confiable sobre instituciones y sistemas universitarios de todos los países. Un elemento fundamental es fortalecer los vínculos interinstitucionales e internacionales en estos temas, y sobre todo los vínculos personales, porque estos proyectos funcionan si hay realmente buena sinergia entre las personas más allá de las instituciones. Entonces, el fortalecerlos, sea de manera formal o informal, son elementos fundamentales para avanzar. Mencionaba recién que sería un gran reto y un gran logro si lo consiguiéramos, que todos nuestros países adoptáramos la Convención Mundial de UNESCO sobre el reconocimiento de títulos. Y lo último por mencionar, continuar fortaleciendo el trabajo conjunto de las agencias y redes de aseguramiento de la calidad. También emprendimientos que ya están en danza, que están en funcionamiento, pero que nunca está de más volver a recalcar, a reafirmar la importancia que tiene esto. Y veo que coincidimos con Silvia en una de las fotos finales, la conferencia final en Roma, dentro del Consejo de Rectores, en una sala magnífica, como podrán ver, y fue realmente un muy buen broche de oro en una ciudad tan hermosa como Roma, y que sirvió para fortalecer más los lazos entre todos los participantes. Creo que nos sobraron a Silvia y a mí 2 minutos, pero regalamos, Rafael. Muchas gracias, porque ya sabes, muchas gracias sobre todo Silvia y Carlos por vuestras explicaciones y vuestro detalle del proyecto, y por regalarme esos 2 minutos que evito robárselos al siguiente proyecto, porque hay un montón de cuestiones que creo que nos hacen encontrarnos en Equanla con parte de los objetivos y los desarrollos de Recolatin. Thank you very much to you, Carlos and Silvia, for your clear presentation of the conclusions and objectives and outcomes of Recolatin project. I think that we should think about meeting elsewhere, somewhere again, to share also the works that we have to do throughout our project, and also to discuss on the issues raised by Recolatin, and some of them have been already achieved. Solo por una cuestión de clarificación, mencionabais la necesidad de tener un documento que sintetizara los sistemas en América Latina. Recientemente uno de nuestros socios, el socio coordinador en América Latina, la CONEAU de Argentina, ha publicado un documento al respecto, que además lo hemos incorporado en el Work Package 1 de nuestro proyecto como una referencia. Sería fantástico, lo sugiero seguramente lo tiene ella en mente, pero si pudiéramos hacer una versión también en inglés del documento, que seguramente, porque para los efectos de los deliverables será inevitable, pero yo creo que es importante. I would like to pay some attention to one report made by CONEAU, the Accreditation Council from Argentina, that is part of the deliverables of our Work Package 1 in Equanla. And I think it would be very interesting if we could translate it into English as soon as possible, and to share also with the partners of your consortium.
estoy ampliándome a mis 2 minutos y quiero dar la palabra al siguiente punto, pero creo que la diapositiva que has puesto, Carlos, de retos y de objetivos alcanzados al final es un buen punto de partida en varios de ellos para próximas discusiones. La cuestión del crédito como patrón oro que todos estamos buscando era uno de los temas que discutimos en Caminos y en un proyecto anterior de Ulises, intentando encontrar elementos de legibilidad de títulos en otros elementos, para no forzar a nadie a lo mejor a tener que hacer ese esfuerzo, si no quiere. También la cuestión del suplemento al diploma, es verdad que se está avanzando, si haces, tú lo has mencionado, también está trabajando. Hay temas muy interesantes también para los objetivos de EcoOnline, me gustaría que pudiéramos en el futuro, si desde la coordinación lo consideran adecuado, poder reencontrarnos. Some of the points raised by Carlos Romero in his last slide, I think that will be discussed or shared within the EcoAmLab project with different partners. I think that we should meet again in a few months or wherever it is possible, or it will be possible to discuss upon it. So, ahora directamente vamos al tercer proyecto Cruz del Sur. Estuvo coordinado por la Universidad de Murcia y hoy tenemos la fortuna de que nos lo presenten Constanza Saavedra de la Universidad de Murcia y Aris Castillo, que tenemos la suerte que venga de la Universidad Tecnológica de Panamá, que también ha trabajado en otros proyectos y es buena amiga de muchos de ustedes. No les robo más tiempo y tienen el uso de la palabra. Esta media hora elástica que tenemos, ¿vale? Vamos a tratar de ser sencillos y hacerlo rápido. Muchísimas gracias por invitarnos, a la profesora Ruiz Esteban. Muchas gracias, Cecilia, por invitarnos a participar en este taller, que sin duda es muy beneficioso para todos nosotros. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Entiendo que se puede ver, ¿verdad? Sí, ¿no? Bien. No, estamos viendo. No. Estamos viendo, pero no la presentación. Sí. ¿La presentación se ve ya? ¿No? No. Se ve todavía el listado de no se ha cargado todavía, no se ha cargado, entiendo. ¿No se puede ver aún? Me temo que no se ha abierto. Porque vemos aún las carpetas, los archivos. No se puede ver. No, creo que lo tienes que abrir tú antes y luego compartir, una vez que tú ya lo tienes abierto. Vale, vamos a ver. Constanza, si quieres yo empiezo y después venga, tú, perfecto. ¿te parece? Sí, sin problema. Okay. Sí, igual trataré de ser concisa y precisa para mantenernos dentro del tiempo. Ahí ya tienen la imagen, ¿verdad? Entonces sí, básicamente como nosotros en efecto fuimos uno de los miembros del consorcio, realmente debo empezar por decir que una de los mayores resultados, de los mejores resultados para la UTP en este proyecto fueron las movilidades que tuvimos entrantes y salientes. Y eso realmente para nosotros, principalmente la experiencia de acostumbrarnos y de culturizar internamente a los coordinadores de carrera, a las facultades, a los decanos, con esta parte de movilidad internacional. Previamente, digamos que era algo como que no era común, pues, para estar recibiendo estudiantes del extranjero y estar enviando. Entonces, sobre todo esa parte de culturización en la comunidad universitaria es uno de los aspectos sumamente importantes y que puedo resaltar del proyecto Cruz del Sur como tal. Perdón que ahí puse TIC, pero es el Cruz del Sur. Y luego, por ejemplo, incluso allí tuvimos la oportunidad de que algunos estudiantes incluso que si iban solamente por una movilidad de un semestre, después pudiéramos conseguir con el IFARU en Panamá para que completaran el programa de maestría
afuera. Entonces, bueno, ahí nada más puse todos los enlaces de evidencia. A partir de ese proyecto, nosotros logramos entrar a muchas otras colaboraciones con Erasmus+, con universidades que estaban dentro del consorcio. Por supuesto que la Universidad de Murcia como tal, y el ECUAMLA, que es el siguiente proyecto en el que estamos ahora, por supuesto que es el que nos convoca ahorita, el proyecto de los péndulos. Tenemos un proyecto Capacity Building también que fuimos invitados entonces por la Universidad de Lisboa. Por ejemplo, ahí también tuvimos otro que fue un proyecto con la Universidad de Alicante, y de ahí los K107 con la Universidad de Lublin, por ejemplo, de Polonia, que era una del consorcio que estaba de Erasmus de Cruz del Sur, con la Universidad de Extremadura, bueno, la Universidad de Málaga también. Ya después hemos tenido K107 con Riga Technical University, que fue allí primera vez que tuvimos, digamos, el contacto con la Universidad Técnica de Riga, y a partir de eso hemos tenido una colaboración continua con ellos. El proyecto TIC Cruz del Sur, que también, digamos, entramos por la invitación de la Universidad de Murcia a partir del proyecto Cruz del Sur, entonces con el que hemos logrado realmente también sobre todo los productos excelentes de poder documentar nuestros procesos de movilidad, revisar los diferentes programas que tenemos, organizarnos mucho, y eso en efecto la parte de generar capacidad entre las universidades de miembros del consorcio, y poder entonces tener esta herramienta ahora para la gestión de la internacionalización es algo que realmente es muy beneficioso para nosotros, porque como ya han dicho otros compañeros antes, la parte de que estemos tal vez siempre usando los Excel para llevar nuestras estadísticas y todo lo demás, entonces realmente este es un producto muy valioso, producto del proyecto TIC Cruz del Sur. Menciono nuevamente la parte de documentar todos nuestros procedimientos de movilidad entrante, movilidad saliente, la parte de las guías, por ejemplo, para los profesores coordinadores, hacer esa convalidación de los estudiantes una vez regresen, de hacer su movilidad, todo el proceso. Nos ha servido mucho para evidenciar y escribir y redactar todo y tenerlo todo escrito publicado en la página, y también para que los mismos coordinadores de carrera estén mejor documentados también para hacer la parte que les corresponde a ellos. Bueno, este es el otro proyecto que les mencionaba. Digamos que a partir de esos proyectos iniciales como Erasmus Mundo Cruz del Sur, TIC Cruz del Sur y todo, hemos entonces tenido también esa, digamos que más facilidad y confianza, y también dentro de la institución, el rector, por ejemplo, nos firma los acuerdos con mucho más fácil que inicialmente, ¿no? Ese también es una ganancia, porque va viendo la administración como con más seguridad pues lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, este es el otro de ECUAMLA. Bueno, este fue el otro proyecto que también es un Capacity Building. Por ejemplo, mencionaba con la Universidad de Extremadura, entonces hemos hecho los K107 a partir de esa, digamos, relación inicial, y hemos ya tenido intercambios de profesores y de estudiantes con la Universidad de Lublin de Polonia también, y con la Universidad de Riga también. Bueno, de ahí con Málaga y Suecia, y con el Instituto Politécnico de Leiría escribimos también, que también era miembro del consorcio, entonces pudimos desarrollar un acuerdo para una maestría de doble titulación en informática en computación móvil. Entonces eso también ha sido una ganancia producto de ese proyecto. Bueno,
Aquí pongo el listado y Constanza, te doy el... Gracias y perdonar. No, tranquila. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Entiendo que sí. Yo tengo abierta ya mi pantalla aquí. Compartir. Tienes que darle a compartir. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Ajá. Gracias. Perdonar. Perdonar simplemente, y no quiero alargar mucho más, todo lo que ha comentado Aris, nuestra colega, es cierto. El origen de TIC Cruz del Sur nace con nuestro proyecto Erasmus Mundus Cruz del Sur. Es un proyecto Erasmus Mundus cuyo objetivo era la movilidad. También teníamos como objetivos específicos un fortalecimiento internacional, ya que realizamos varios seminarios de formación internacional, y otra idea era hacer un máster conjunto. Este era el Kickoff Meeting que realizamos en Murcia en octubre del 14. Éramos 14 socios, 13 socios latinoamericanos, 6 socios europeos y eran sobre todo centroamericanos, ¿de acuerdo? Bueno, la idea. Vamos a ver, el proyecto Erasmus Mundus nos ofrece los siguientes resultados. Más de 1.300 solicitudes gestionadas durante esos 3 años y 3 convocatorias, 30 instituciones, más de 190 movilidades, 14 países, 3 millones de euros y 47 títulos de máster obtenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Esta información es inabarcable, llevarla en archivos Excel. De ahí surgió la idea o el objetivo de, a través de la iniciativa, la convocatoria Capacity Building, presentar nuestro proyecto TIC Cruz del Sur. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era el objetivo? El fortalecimiento institucional entre las universidades latinoamericanas y europeas, transferencia de conocimiento y buenas experiencias. ¿Cómo íbamos a llevarlo a cabo? A través de la gestión integral de los programas de movilidad. ¿De acuerdo? Caballo de batalla de las oficinas de relaciones internacionales. Gestionar tanta información, tanto de los solicitantes como en los resultantes, es decir, transferencia de crédito, reconocimiento, etcétera. Bueno, datos rápidamente. La financiación con la que contamos, el consorcio son 10 socios y la duración 3 años, que por cierto nos la han prolongado, hemos pedido una prórroga y ya tenemos 6 meses más. 6 universidades latinoamericanas, 2 en Argentina, Santiago del Estero y Jujuy, 2 en Honduras, la Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Tecnológica de Honduras. Y en Panamá tenemos a la Tecnológica y a la Autónoma de Chiriquí. Bien. En Europa contamos con 4 universidades europeas. Aquí tenemos Murcia como coordinadores y Extremadura, otro de los socios. En Letonia tenemos la Riga Technical University y por último a Portugal el Politécnico de Leiria. Bien. Como cualquier proyecto Capacity Building, nos dividimos en Work Packages, reuniones y talleres. Son fotos del Kickoff Meeting que realizamos en Murcia, en la Universidad de Murcia, en noviembre del 17. ¿Cómo hemos dividido nuestro trabajo en el proyecto? Un primer Work Package o paquete de trabajo en el que queríamos saber el estado del arte, cuál era la situación en cada una de las instituciones. El segundo paquete de trabajo estaba diseñado para ver los criterios de la gestión integral de la movilidad en las instituciones latinoamericanas. El tercer paquete de trabajo es el núcleo, el core de nuestro proyecto, es el desarrollo de la herramienta informática para la gestión de la movilidad. El cuarto, la prueba o proyecto piloto, la fase de prueba. Por último, el plan de calidad, como en cualquier proyecto Capacity Building. Y por último, la gestión administrativa y económica del proyecto. Bien, estos son imágenes de nuestros talleres y reuniones presenciales. El primer paquete de trabajo, voy rápida, análisis y descripción del proceso de gestión. Aquí la idea era ver cómo se encontraba cada universidad latinoamericana en este momento. Se pasó un cuestionario, se cumplimentó, etc. Las universidades coordinadoras fueron Extremadura y el Politécnico de Leiria. De aquí ya me paso directamente a nuestra aplicación o herramienta que es muy potente, que es la herramienta que nos va a permitir gestionar la movilidad desde el inicio hasta el final. Y ya centrándonos en los resultados del proyecto, ¿qué hemos conseguido con TIC Cruz del Sur?
una herramienta informática que gestiona la movilidad, un manual de uso de esa herramienta y una guía práctica para el uso de esa herramienta. Os voy a mostrar una serie de capturas de pantalla de cómo se vería esta herramienta. Es muy sencilla, es una herramienta, una aplicación bastante simple en la que aparece el logotipo de la institución a la derecha, el logotipo del programa, en este caso lo hemos denominado porque es una demo TIC Cruz del Sur, y una foto es un carrusel de fotos de la institución de la que se trate. En cuanto a la plataforma TIC Cruz del Sur, el manual de aplicación es un documento en el que viene explicado cómo se utiliza todo, la descripción de cada uno de los módulos de los que consta esta aplicación. Módulos solicitantes, socios, los responsables académicos, etc. Y luego en la guía práctica lo que vamos a encontrar es, digamos, una versión rápida de cómo utilizar esta aplicación, cómo se puede llevar a cabo. Entonces, alta instancia, cada institución se da de alta, gestiona el programa porque hay unos administradores y unos gestores, se crea un espacio para los solicitantes, se validan y se valoran por ambas instituciones si son movilidades bilaterales, el solicitante puede aceptar y renunciar, tiene su espacio en el que se van cargando toda la documentación y él la puede rescatar, al igual que los gestores y los administradores, y luego por último un compromiso académico con un registro y una validación. Por último, de muchísima utilidad, en la Oficina de Relaciones Internacionales se puede hacer un seguimiento a los beneficiarios, es decir, qué parte de la beca se le ha pagado, se le han pagado los vuelos, etcétera. O sea, es una gestión, se tiene en una aplicación informática, se puede controlar todo el proceso de la movilidad. Aquí lo veis cómo se ha caracterizado, cómo se administra el programa, las fases que tiene, el documento, el formulario de solicitud, las notificaciones, cómo el administrador introduce la convocatoria de la que se trate, se pueden solapar varias convocatorias y la oferta para cada convocatoria. En la fase de solicitud, porque hay un calendario y hay unos plazos, se puede comprobar, se puede decir cuándo se abre, las solicitudes que se obtienen Excel con cada uno de los solicitantes, una puntuación, una valoración y luego la fase de seguimiento de beneficiarios. Por último, el reconocimiento académico del ciclo de vida, cómo se realizaría en just a little bit, yeah. El proceso se inicia cuando se le concede la movilidad en el programa y el alumno la acepta. Excuse me, just please close the microphones, please. There is a feedback from one of the... Gracias. El beneficiario realiza el registro del reconocimiento académico vía web y puede modificarlo. Lo bueno de esta aplicación es que las puede modificar tantas veces como quiera, porque son paquetes en el que si el estudiante quiere hacer, por ejemplo, Historia del Arte 1 en la Universidad de Murcia, son 6 créditos y va a la Universidad de la República en Uruguay, de allí son 3 créditos y se llama Historia Universal 1, Historia Universal. Quiero decir, se va a ir haciendo las equivalencias en la propia aplicación. Es muy, muy, muy útil la aplicación. Como os enviaremos la presentación, os diría que os pasearais por nuestra web del proyecto para que pudieseis ver un poquito más acerca de ello y nada más. Estas son fotos de algunas de las reuniones que hemos mantenido durante el proyecto. Por mi parte... Sí, en todo caso estamos disponibles para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por la presentación, por la rapidez también que nos deja... Lo siento. No, al revés, ha sido muy sintética también y complementaria y nos deja unos minutos para preguntas o comentarios. Yo lo que quería destacar es eso, también que la sinergia no solo en los temas, que también lo es, sino como en este caso las instituciones que pertenecen a EquanLab, por lo tanto la transmisión del conocimiento y de las experiencias es mucho más sencilla y más rápida, ¿no? Por lo tanto, celebremos también esa coincidencia de socios.
Now, thank you very much for your presentations and explanation about the project. And now there is some minutes, around 10 minutes, for comments and questions. And I would really invite everybody to make as far as possible comments and questions. Por favor, yo invito y animo a todos a hacer comentarios, reflexiones breves para que podamos tener más, pero sobre los proyectos y cómo encajarían en las expectativas que tienen de nosotros. Pidan la palabra, hay una manita que se eleva o hagan gestos porque no se ve toda la pantalla. Y yo intento... Mira, Bernardo, estamos en la misma pantalla, así que aprovecha esa coincidencia. Abre el micrófono, por favor. No he activado el micrófono. Muy buenas tardes para todos. Universidad de Caldas. Mirando esta presentación última, se me genera una enorme duda que ya la tenía, pero ahora se me agrava, y es el tema de la... Nosotros tenemos en el proyecto unos recursos para adquirir un software para la gestión de la internacionalización, pero al mismo tiempo acabo de escuchar que hay un software libre. Yo no sé si alguien me puede ayudar a aclarar un poco el tema. Igual, ¿debemos comprar un software o hay posibilidades de que este software que nos acaban de mostrar que es bueno y que está aprobado ya por internacionalización, pues funciona y es gratis? Constanza, te toca a ti. Gracias. Muy interesante la pregunta. De hecho, se está valorando en estos momentos esa opción, porque es un producto, un resultado del proyecto TIC Cruz del Sur. Entonces, en estos momentos se está valorando, porque es de verdad una herramienta muy buena y muy potente. Entonces, se está valorando por altas instancias en la universidad, sí, es cierto. O sea, que lo comunicaríamos en caso de que fuera libre para todos, sí. Claro, pero ¿significa que deberíamos esperar un poco antes Eso de es. hacer las compras del software? Yo creo que ahora podríamos hacer las compras del equipo, que quizá es lo que más urge para demostrarle a la Comisión Europea que efectivamente necesitamos esos equipos para el desarrollo del proyecto. Y bueno, incluso le podemos escribir a Almudena diciendo que nos parece haber encontrado una herramienta de gestión, un software de gestión que puede ser gratuito y que en ese caso pues utilizaríamos ese en lugar de tener que comprar otro. Y utilizaríamos quizá ese dinero a lo mejor para cosas que no estaban proyectadas inicialmente en el proyecto, como son el desarrollo de los vídeos y ese tipo de cosas, que tendremos que ir jugando un poco con el presupuesto, con ese 10% que nos dijo la Project Officer que íbamos a poder utilizar de otras partidas para al final financiar esas actividades que van a tener que ser diferentes por la situación en la que nos encontramos. Esto sí que sería una sinergia tremenda, directamente, con impacto económico positivo. ¿Alguna otra cuestión? Por el chat pueden también, que me indicaban que es muy útil el chat y estaba yo. Levanten la mano, saquen la manita esa amarilla que aparece. Rafael. Sí, Ezequiel, no veo. acá. Adelante, Ezequiel. De la Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que un placer compartir todos estos intercambios de experiencias, porque uno que está en el día a día, como le comentaba Héctor ahí en el chat, comparte todo esto también. La pregunta tiene que ver con esta última presentación, también para Constanza y para Aris, o bueno, para Constanza, que vi que estuvo desarrollando más sobre el software. El software puede articular con las plataformas de registros de alumnos de las universidades, o sea, ¿cómo dialoga el software con la plataforma propia? Muy buena pregunta. Eso sería clave. Eso sería fantástico, eso sería un siguiente paso. De momento es una aplicación en la nube, ¿vale? Alojada en la Universidad de Murcia. No está preparada. De momento, tal y como está ahora mismo, no se puede efectivamente, digamos, compatibilizar con bases de datos de gestión académica, incluso económica, con registro, con alta de alumnos. Quiero decir, esa sería una siguiente fase. De momento, no está disponible para eso. Sería ideal. De hecho, en la Universidad de Murcia trabajamos así, compartimos la base de datos, claro, eso sería perfecto.
pero de momento no está así. Yo ahí puedo aportar que aquí obviamente el detalle está en que cada universidad tiene sus bases de datos distintas, entonces lograr hacer esa integración en el momento en el que se diseñó y se desarrolló la plataforma no es fácil. Y lo que hacemos es que cada gestor de las movilidades entonces va creando el programa y va de allí alimentando con las movilidades de los estudiantes y todo esto, básicamente cómo funciona. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cuestión o algún comentario, reflexión de las presentaciones? En el chat no hay, pero si ustedes se manifiestan con gestos, sonidos o similares. Si no, yo tengo, y lo digo como amenaza, Mira, Cecilia. Sí, yo tenía una pregunta bueno, en realidad tengo un montón de preguntas para todos, pero en aras de la brevedad y sobre todo de no monopolizar esta sesión de preguntas, yo quería preguntarle a Carlos del proyecto Recolating, a Carlos Romero, porque creo que Silvia ha tenido que ausentarse. Bueno, nos has explicado que en las universidades uruguayas parece que el suplemento al título estáis en vías de implantarlo definitivamente. Parece que en los otros dos países que participaban, en Panamá y en México, no está al mismo nivel de desarrollo, pero ¿tú crees que habría posibilidades de llevar este suplemento por el resto de países latinoamericanos y que se convirtiera en una herramienta útil, por un lado, y por otro, hasta qué punto avanzasteis en tener una unidad de reconocimiento de crédito y hasta qué punto avanzasteis en los títulos conjuntos? Bien, empiezo por estas dos últimas. No hubo avances en cuestiones a nivel institucional. Hablo de mi país en este momento, Uruguay. No hubo avances en lo que tiene que ver con un documento sobre títulos conjuntos y tampoco sobre reconocimiento de títulos. El reconocimiento de créditos, ¿no? Que fue lo que me preguntaste. Sobre crédito en particular es un tema que tenemos en agenda para trabajar el año que viene desde el Ministerio con las universidades, buscando al menos a ver si logramos tener un crédito uruguayo, dentro de lo que son los parámetros regionales que hoy por hoy hay. Y digo que lo tenemos en agenda porque lo que hicimos con suplemento al título fue poner este tema en conocimiento de las universidades, de conjunto de las instituciones, que nos gustaba generar un ámbito de discusión, de debate, de colaboración, a ver qué se podía hacer para tener un suplemento. Y lo que se consiguió fue que 12 instituciones se sumaran, las dos universidades públicas que tenemos, el conjunto de las privadas y también institutos universitarios, y lo que se hizo fue llegar a un documento de consenso. A ver, es una propuesta que va al ministro y después veremos qué viabilidad se consigue tener o una ley o un decreto que lo plasme como un documento nacional, pero la propuesta es llegar a tener un documento que sea optativo para las instituciones, pero para aquellas que lo asuman, que tenga componentes obligatorios. Entonces, el trabajo en conjunto fue cuáles eran esos componentes que debían estar presentes en todas las instituciones. Por ejemplo, hay un tema en el cual no había coincidencia y es en el tema de competencias. Hay instituciones que trabajan o por competencias, o orientado a competencias, y otras que no quieren saber de nada de competencias. Entonces, ahí llegar a una transacción de, bueno, se trabaja o por eso, cuáles son los objetivos de la carrera o las competencias que se buscaba, buscar un mix que permitiera no perder de vista que eso es un tema esencial, pero tampoco dejar afuera ninguna institución por una palabra o por un concepto. Entonces, el trabajo de unos 4 meses, insisto, eran 2 instituciones, todas estaban en la capital. La escala uruguaya nos facilita ese tipo de cosas. Entonces se trabajó haciendo distintas sesiones de trabajo, yendo capítulo a capítulo, y se tomó como hoja de ruta, por decir de alguna manera,
el modelo europeo de suplemento al título. Esa fue la hoja de ruta, y a partir de ahí un suplemento que es muy parecido al europeo con algunas especificidades nacionales. Gracias. Bueno, una última cuestión. ¿Me permitirían todos los que han expuesto esta tarde las presentaciones para poderlas subir a la nube y que todos tengan acceso a ellas? Y una segunda petición sería si les puedo pasar sus correos electrónicos a los socios, porque hay por lo menos aquellos que están encargados de hacer un documento con las sinergias que se encuentran en cada uno de estos proyectos. Entonces, sería bueno que si ellos cuando estén redactando tienen alguna pregunta pudieran ponerse en contacto con ustedes directamente. Sí, ok. Sin problema. Te mando mi presentación. Muchas gracias. Se me había olvidado, perdona, Cecilia, mencionar eso, que hay socios que están relacionados con hacer un análisis más detallado de cada proyecto. En el caso de Caminos es la Universidad de Santander de Colombia y Ascun. En el caso de Recolatin, si no recuerdo mal, es la Universidad de Panamá y el Ministerio también de Panamá, de Educación. Y en el caso de Cruz del Sur, creo que es la Tecnológica. No, es la Tecnológica, sí, de Panamá. Disculpen, estaba hablando de memoria. Y se van a encargar también como parte del Work Package de hacer ese análisis más detallado. Y es a que se refería Cecilia para que pudieran contactar con ustedes de una manera más directa. Tenía que haberlo dicho al principio y también... Bueno, pues tenemos solo un tiempo para una Creo que Elizabeth pregunta. ha pedido también la palabra. Perdona, es que como no... Lo siento, Elizabeth. Adelante. Perdón, Sí, no, mira, rápido, iba a estaba en el chat. escribirlo en el chat, no Sí, quiero... lo siento. Sabes que solo puedo hacer una cosa, si miro al chat no pienso. No hay ningún problema. No, solamente es una sugerencia porque me parece muy importante este tipo de encuentro. Yo sé que hay límites con las reuniones virtuales, pero solamente para sugerir, pensar en quizás en el futuro organizar otros encuentros virtuales así, con otros proyectos. Quizás nos concentremos en un proyecto para dar el tiempo adecuado, porque me parece que hay un montón de información muy relevante y de las otras presentaciones de hoy. Muchas gracias, creo que es muy importante para el proyecto ECOEMLA. Y sería bueno en el futuro quizás dedicar una sesión a uno o dos proyectos que sean muy relevantes para nosotros, que quizás otros socios en el consorcio pueden organizar, porque hay muchos socios en este consorcio que están participando en otros proyectos de Erasmus Plus, quizás parecidos, quizás con otros objetivos. Entonces, solamente para sugerir que eso no sea como un evento único, que si no pensamos en quizás repetirlo. Y también anunciar que tenemos en el marco del paquete de trabajo de diseminación la oportunidad de hacer un taller, pero un taller en vivo, espero, ojalá, veremos, dentro de un año o un poco más, donde podemos revisitar este tema de sinergias en otro momento del proyecto. Solamente eso, pero fue un gusto y pienso que este tipo de actividad es muy importante. Sí, gracias, Elizabeth. Es a lo que me refería antes y te agradezco que insistas, comentando que tenemos que reencontrarnos de nuevo. Yo creo que sí, hay elementos que hay que explorar y explotar también más en algunos de los que han salido en esto. Ojalá sea posible que sea tridimensional y en persona, pero si no, tendremos que encontrarnos de alguna manera, incluso sectorialmente, como era la sugerencia que hacía Cecilia, con el pretexto, si me permiten, de esos análisis más detallados que van a hacer estos socios del proyecto ECOEMLA sobre cada uno de los proyectos. Y si me permitís la libertad, también la reciprocidad por vuestra parte, los que habéis intervenido hoy como proyectos invitados, también el dirigirse a la coordinación y a las personas que consideren oportunos para seguir manteniendo este contacto. Pide la palabra a Aranza Zuberbey y con toda la brevedad que puedas, pero por supuesto que te la cedo. Se ha disparado solo la mano, no pasa nada, para que veáis que estoy atento también, al chat, ¿no? Pero eso sí. Entonces yo cedería la palabra a Cecilia para que ponga punto final
y agradecerles la participación. Bueno, olvidé a los colegas ingleses, de habla inglesa. Thank you very much all of you for taking part in this meeting today, and that I will give the floor back to Cecilia for finishing the meeting today. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias, Rafa. Bueno, pues yo creo que ha sido un taller muy enriquecedor para todos. Para mí, por lo menos, lo ha sido. Agradezco enormemente a todos los ponentes que hayan dedicado una tarde o una mañana, según el sitio donde residan, a ECOANLA. Yo creo, como Elizabeth, que tenemos que seguir en contacto. Seguro que además de las sinergias que vayamos encontrando según vayamos reflexionando sobre estos proyectos, en la medida en que estemos más tiempo en contacto iremos encontrando más puntos de encuentro y creo que eso es importante. Pedirles a todos un último esfuerzo, todos los que puedan, que conecten la cámara para que hagamos unas fotos del proyecto, que si no salen demasiados sitios oscuros cuando las vemos luego. Y como la vez anterior, les mandaremos una encuesta esta tarde o mañana por la mañana, como muy tarde, bueno, mañana por la mañana para mí, de madrugada para Latinoamérica. Lo verán en cualquier caso cuando se levanten para que contesten. Muchas gracias a todos aquellos que contestaron. Recibimos 18 encuestas, te lo volveré a mandar, Maribel, porque hemos tenido una más. Y bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si Constanza, que era la que estaba encargada de ir haciendo las fotos, ha hecho ya las fotos de todas las pantallas. Pues bueno, como ya sabéis que... gracias, Constanza. Como ya sabéis que para mí lo del intentar controlar el tiempo es importante porque virtualmente se hacen pesadas las reuniones muy largas y además todos tenemos multitud de reuniones ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, en especial a los ponentes y un agradecimiento especial a Rafael Yabori que ha facilitado, conducido, como lo ha preferido llamar, en lugar de moderar este taller. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, chao, buenas Adiós. tardes. Gracias, adiós.